Hola, mi nombre es Manuela Moya y voy a estar hablando del libro Historia del siglo XX de Eric Hoffman, más específicamente sobre el capítulo de la Guerra Fría. Lo que hice fue separar tomar las 22 partes más importantes del capítulo y a cada parte le asigné una canción. Aquí en esta bolsa tengo los títulos de las canciones y conforme salgan voy a mostrar la parte de la historia a la que pertenece. Así que comencemos. Apple the Girlfriend. Tras la Segunda Guerra Mundial, las potencias empezaron a desconfiar unas de otras, ya que nadie sabía si un conflicto podría empezar otra vez. Así que empezaron a desconfiar una de la otra y empezó la onda de los espías, así como James Bond. Pero en realidad el objetivo de muchos países europeos y Japón era recuperarse de la guerra, no empezar otro conflicto bélico. Twice, Fancy. Esta es muy chistosa. Resulta que antes de que China hiciera parte del régimen comunista, la Unión Soviética no estaba muy a gusto de unirse a China, pero pues no estaba muy a gusto, no quería. Pero entonces China insistió y que quería, y que por favor, y que estemos juntos, que seamos aliados, que yo puedo ser un aliado para ti. Entonces al final a la Unión Soviética le tocó conformarse con China. BTS Save Me. Resulta que después de la Segunda Guerra Mundial muchos países esperaban una crisis económica muy fuerte. Estados Unidos estaba centrado en evitar otra gran depresión como en el 29. Pero entonces muchos países no sabían a quién seguir, si a Estados Unidos o a la Unión Soviética. Incluso un primer ministro de Francia fue a Estados Unidos a decirles que si no les ayudaban a arreglar todos los daños, todos los costos, que se iban a volver aliados de la Unión Soviética. Entonces esta canción es como esos países que le pedían ayuda a Estados Unidos para que los salvara. Blackpink Pretty Savage. Aquí nos centramos en la guerra de las dos Coreas. Resulta que Estados Unidos se involucró en esa guerra para evitar que el comunismo del norte se expandiera al sur. Además de esto, empezó a expandir muchísimos discursos anticomunistas. Estados Unidos creía que ellos eran todo un modelo a seguir, por lo que no estaban dispuestos a aceptar otro. Psycho, Red Velvet. Hubo un momento en la historia en la que la Unión Soviética se hizo control de armas nucleares, así que con Estados Unidos decidieron hacer un pacto de no seguir utilizando la guerra como método político, ya que eso solo sería como una especie de pacto suicida. El ejército rojo ya no era una gran amenaza y la Unión Soviética estaba perdiendo muchísima fuerza económica. No podía ponerse a pelear contra la única potencia que podía ayudarle a solucionar este problema. Con el tiempo, a Estados Unidos le empezó a preocupar que la Unión Soviética empezara a hacerse dueña del mundo, mientras que a la Unión Soviética le preocupaba la hegemonía de Estados Unidos.
Así que cada potencia se veía a sí misma como un ejemplo a seguir y demonizaba muchísimo a la otra, pero igual seguían aliados. BTS I Need You. La Guerra Fría creó la Comunidad Europea, que tenía graves problemas de organización política, así que en 1947 Estados Unidos lanzó el Plan Marshall, que era una especie de fondo para los países que tuvieran problemas económicos. Esta canción es como esos países que tenían problemas económicos pidiéndole ayuda a Estados Unidos. Tiara, We Were in Love. Resulta que hubo un momento de la historia en la que Estados Unidos estaba perdiendo mucha fuerza económica. Países como Japón y el resto de Europa tenía una economía mucho más fuerte, así que bastantes se empezaron a apartar de Estados Unidos, yéndose más hacia la economía japonesa o la europea. G-Idol, Han. Resulta que después de la muerte de Stanley, muchas personas esperaban toda una crisis social y pánico en el mundo, pero lo que en realidad pasó fue, lo que vino fue una inesperada prosperidad. Aunque claro que tuvo que soportar las diferencias entre la Unión Soviética y Estados Unidos, que siguieron con sus momentos de tensión. Everglow, Adiós. Esta es una de mis favoritas. Resulta que después de un periodo de tiempo en el que hubo bastante tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética empezó a perder muchísima fuerza. Países como Yugoslavia, Cuba, Rumania y Albania empezaron a separarse de la Unión Soviética. Ya no querían seguir ahí, ya Stanley se había muerto y ya no era lo mismo que antes, así que adiós, y se fue. Goodbye, adios. Goodbye, adios. Goodbye, adios.
Fake Love. Resulta que después de la muerte de Stanley en la Unión Soviética, la Unión Soviética se volvió como permisiva, por decirlo de alguna manera. Ya no atacaba tanto el régimen capitalista. Esto a China no le gustó. Se sintió defraudada ya que se había unido a la Unión Soviética por su manera por su manera de defender el comunismo. Speedy de Dreamcatcher. Esta canción representa el momento en el que Estados Unidos y la Unión Soviética dijeron basta. Tenemos que dejar de asustar al mundo con una posible guerra. Así que para tener sus tensiones en privado, por decirlo de alguna manera, instalaron un teléfono rojo que iba desde la Casa Blanca hasta el muro de Berlín. Dreamcatcher Boca. Hubo un periodo de tiempo donde la Unión Soviética a todo le salía bien, todo estaba viento en popa, mientras que Estados Unidos tuvo un pequeño debilitamiento. En ese periodo de tiempo, la Unión Soviética consiguió armamento nuclear y afirmaba ser de la misma capacidad que Estados Unidos, aunque en realidad tenían una muy baja en comparación. Esta canción es como la Unión Soviética, es como si la Unión Soviética saliera a decir que lo tenía todo, que era genial y que iba a cerrar esas bocas. Yeah, 눈 감아서 막혀 넌 돈 맞춰만 밟지 넌 뒷걸음만 쳤다면 거기서 변하지 않아 뻔하지 no Get the key, set you free 너 이제 그만 둬 숨바꼭질 바짝 따라와 뭘 더 coming up Lock the door, lock the Lion de G-Idol. Lo que sucedió aquí fue que la URSS había caído, así que Estados Unidos salió diciendo y celebrando que se habían caído a causa de ellos y que nadie podría contra Estados Unidos, aunque lo que pasó en realidad fue que nadie se esperaba la caída de la Unión Soviética, ni siquiera los estadounidenses pudieron prevenirlo. Esta canción es como Estados Unidos salió al mundo. Jenny, Solo. Esta canción nos dice que la Guerra Fría acabó exactamente cuando una o dos de las potencias, o sea Estados Unidos y la Unión Soviética, se dieron cuenta de lo absurdo que era esta carrera por tener más armas y más armamento atómico, cuando en realidad ninguno de los dos quería una guerra. You got me like 이건 아무 감정 없는 love story 어떤 설렘도 어떤 의미도 내게 미안하지만 I'm not sorry 오늘부터 나 Bitch 나는 solo Bitch 나는 solo I'm going solo la 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 I'm going solo la 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 BTS Run. Esta canción la utilicé para representar el momento en el que el comunismo trataba de seguir los pasos del capitalismo, corría y corría pero no los alcanzaba. Resulta que después de terminar la Guerra Fría, muchas personas en esa época no sabían si se había acabado
o no, todos lo dieron por terminado cuando se disolvió la Unión Soviética, pero en realidad son sucesos bastante separados. Aquí lo importante es que el capitalismo había crecido, había evolucionado, mientras que el socialismo se había quedado bastante atrás sin poder alcanzarlo. 다시 run 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 난 멈출 수가 없어 run 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 난 어쩔 수가 없어 어차피 이것밖에는 못해 Dreamcatcher, Red Sun. Esta canción pertenece a la época en la que Estados Unidos había tenido una época muy buena económicamente, ya que todos sus satélites y sus negocios habían funcionado bastante bien. En cambio, a la Unión Soviética las cosas no le habían salido igual de bien, todo se había quedado estancado, por lo tanto tuvieron que pagar mucho dinero. Aunque la Unión Soviética ya no existía, así que le tocó pagar esa deuda a Europa. Here we go, get 'em up 이륙가는 제트처럼 boom up 다 준비된 카드 끝없이 그 앞에 no 난 아무것도 남기지 않고 살아줘 See You Later de Blackpink. Esta canción representa la primera consecuencia del término de la Guerra Fría, que fue dejar las rivalidades entre dos potencias. Es decir, las dos ya habían terminado, ya fin, ya no peleemos más, acabamos. 아쉬울 것도 없어 진짜 할 만큼 했어 난 어차피 너 따위 있으나 없으나 똑같아 매번 약속은 번복 또 셀 수 없이 반복 너란 남자 딱 그 정도 내 맘 다 줬지만 no 빈 깡통 같은 네 story 이제 그저께 듣는 소리 정신을 차리고 보니 네 모든 게 오글거려 널 버려줄게 recycle 네 옆엔 그녀는 바보 오늘 난 빠르게 I don't want you no more Blackpink Kick It. Esta canción representa una de las consecuencias de la Guerra Fría, que fue que Alemania tuvo estabilidad durante todo este periodo, ya que, como sabemos, después de la Segunda Guerra Mundial estuvo bastante dividida y por fin pudo estabilizarse. Can I kick it? 깜깜한 저 하늘 위에 한바탕 난리를 치며 불을 지를 거야 Can I kick it? 너라는 세상을 부셔버리고 나와 나에게는 부셔버릴 거야 And I'm letting it all out 이럴 거 없잖아 이제 너를 찾을 거라고 나 혼자여도 괜찮아 불쌍해하지마 이제 너를 잊을 거라고 Egoistic de Mamamoo. Este periodo de tiempo es después de finalizar la Guerra Fría. Estados Unidos ya no estaba feliz con que regímenes comunistas dominaran países, así que estaba dispuesto a hacer lo que fuera para acabar con ellos. 할 말이 없어 go away 설명이 더 필요해 화를 놔도 내 맘 아프다니까 너 멋대로만 해봐라 난 언제나 너너너너해 난 언제나 나나나나해 이야야 네 멋대로 중심이 돼 너만 생각해 그래도 내 너너너나 해 이야야 네 멋대로 굴면 안돼 멋대로만 해 Twice, More and More. Una de las consecuencias de la Guerra Fría fue que Estados Unidos y la Unión Soviética poblaron el mundo de armas. Todo eran armas, porque se estaban preparando militarmente para una guerra que podía estallar en cualquier momento, aunque al final no estalló, pero no importa, todos estaban preocupados, todos querían defenderse, así que todo el mundo se llenó de armas. You're gonna say more, 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 more and more 멈추지 못해 more, more, more and more 그러니 한 번 더 I wanna have more, 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 more and more 멈추기 싫어 more, more, more and more 그러니 한 번 더 멈추지를 못해 Don't Recall de Cart. Esta canción simboliza el fin de todo, ya.
No solo se acabó una guerra, se acabó toda una era, una época de conflictos bélicos como lo habíamos conocido hasta ahora para pasar a un nuevo mundo, para pasar a una nueva etapa del mundo. 날 그렇게